Primer cuaderno. Parte 9. La divina misericordia en mi alma. Diario Sor Faustina. 1 de enero de 1935. Jueves. Por la noche, durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo: todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios no es por casualidad una mentira o una ilusión. Y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte: todo lo que dices sobre mi bondad es verdad y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. Las reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades, y los sufrimientos, y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de que todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor, son muy agradables a Dios, y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso puede haber mayor. Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir, la inspiración del Espíritu Santo. Digo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. Año Nuevo 1935. A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida y a veces cumple mis deseos secretos, aquellos que más de una vez le oculto a Él mismo, aunque sé que para Él no puede haber nada secreto. El día del Año Nuevo hay entre nosotras la costumbre de sacar por suerte el patrono particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de estos deseos secretos: aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono particular también para ese año, como anteriormente. Sin embargo, ocultando a mi dilecto ese deseo, hablé con él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono. Al venir al refectorio a desayunar, después de hacer la señal de la cruz, empezó el sorteo de los patronos. Al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos, tomé una, sin reflexionar, sin leer enseguida. Quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en el alma: soy tu patrono, lee. En aquel mismo momento miré la inscripción y leí: patrono para el año 1935, la Santísima Eucaristía. Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante, y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto con otras hermanas. Fui inmediatamente, ateniéndome a la regla. Oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible en la grandeza de la misericordia hacia las criaturas y especialmente hacia los pobres pecadores. Has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza. Oh bondad infinita, ¿quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús, tales almas existen, pero son pocas. Un día, durante la meditación matutina, oí esta voz: yo mismo soy tu guía, he sido, soy y seré. Pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras, porque esto lo requiere mi causa. Has de saber que las faltas que cometes contra él hieren mi corazón. Evita especialmente actuar a tu gusto, que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia.
Con el corazón humillado y anonadado pedí el perdón al Señor Jesús por aquellas faltas. Pedí el perdón también al Padre Espiritual y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal. Oh Jesús bueno, te agradezco por esta gran gracia, es decir, de darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente, es decir, ofenderte, oh Dios mío, porque la miseria por sí misma no puede hacer nada más sino ofenderte, oh bondad infinita. Una vez me pidieron rezar por cierta alma. Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor y a esa novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita durante la Santa Misa. Hacía 3 días que me ejercitaba en esa mortificación, cuando fui a confesarme y dije al Padre Espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso. Pensaba que el Padre Espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el arbitrio, pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy la miseria. A causa de mi salud no recibí el permiso y el Padre Espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario o más bien por haberme guiado por permisos supuestos y pedí que cambiara esas mortificaciones por otras. El Padre Espiritual me las cambió por una mortificación interior que consistió en meditar durante la Santa Misa por qué el Señor Jesús se bautizó. Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado y en eso consiste la mortificación interior. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras: he concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente. He dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. Oh Jesús mío, ten paciencia conmigo. Estaré ya más atenta en el futuro. No lo fundo en mí misma, sino en tu gracia y en tu bondad que es tan grande para mí, una miserable. En cierta ocasión Jesús me hizo conocer que cuando le ruego por alguna intención que a veces me recomiendan, está siempre dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo. Como Rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Entonces, me dirijo a ustedes, almas elegidas, ¿tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón? Y aquí también se ha desilusionado mi corazón, no encuentro el abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución.
Para consolarte te diré que hay almas que viven en el mundo, que me quieren sinceramente, en sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llena de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño, ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. 29 de enero de 1935. En la mañana de este martes, durante la meditación vi interiormente al Santo Padre celebrando la Santa Misa. Después del Pater Noster conversó con Jesús sobre el asunto que Jesús me había ordenado decirle. Aunque yo no lo dije al Santo Padre personalmente, sino que estos asuntos fueron tratados por otra persona, no obstante yo sé, por conocimiento interior, que en este momento el Santo Padre está reflexionando sobre esta cuestión que en poco tiempo se cumplirá según el deseo de Jesús. Antes de los ejercicios espirituales de 8 días fui a mi director espiritual y le pedí algunas mortificaciones para el tiempo de los ejercicios, pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido, sino solamente para algunas cosas. Recibí el permiso para 1 hora de meditación de la pasión del Señor Jesús y para cierta humillación. Pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla. De repente escuché en el alma una voz: 1 hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que 1 año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad, pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. Este mismo día, mientras estaba en la iglesia esperando la confesión, vi los mismos rayos que salieron de la custodia y se extendieron por toda la iglesia. Eso duró todo el tiempo del oficio. Después de la bendición se proyectaron sobre ambos lados y volvieron a la custodia. Eran claros y transparentes, como el cristal. Pedí a Jesús que se dignara incendiar el fuego de su amor en todas las almas tibias. Bajo estos rayos se calentaría el corazón aunque estuviera frío como un pedazo de hielo, aunque fuera duro como una roca, se volvería polvo. Vilna, 4 de febrero de 1935. Ejercicios espirituales de 8 días. Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio y en cambio incendía mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. Al anochecer, terminada la predica, oí estas palabras: yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo, para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho, por eso escribe en una página en blanco estas palabras: desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras: desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo.
No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor. El alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo. Y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy no existe en mi propia voluntad. En el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad, como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz: desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios, en todas partes, siempre, en todo. Vilna, 8 de febrero de 1935. Trabajo interior particular, es decir, examen de conciencia. Sobre negarme a mí misma y mi propia voluntad. Primero. Negación de la razón, es decir, someterla a la razón de aquellos que aquí en la tierra sustituyen para mí a Dios. Segundo. Negación de la voluntad, es decir, cumplir la voluntad de Dios que se me revela a través de la voluntad de aquellos que aquí sustituyen para mí a Dios y que está expresada en las reglas de nuestra congregación. Tercero. Negación del juicio, es decir, aceptar inmediatamente sin pensar, sin analizar, sin razonar cualquier orden que recibo de aquellos que sustituyen para mí a Dios. Cuarto. Negación de la lengua. No le daré la más pequeña libertad. En un solo caso se la daré total, es decir, en proclamar la gloria de Dios. Siempre cuando recibo la Santa Comunión, pido que Jesús se digne reforzar y limpiar mi lengua, para que yo no hiera con ella al prójimo. De ahí que tenga el máximo respeto para la regla que habla del silencio. Oh Jesús mío, tengo confianza en que tu gracia me ayudará a cumplir estos propósitos. A pesar de que los puntos mencionados arriba están incluidos en el voto de la obediencia, deseo ejercitarme en ello de modo más especial, ya que es la esencia de la vida consagrada. Oh Jesús misericordioso, te ruego ardientemente, ilumina mi intelecto para que pueda conocerte mejor a ti que eres el ser infinito y para que pueda conocerme mejor a mí, que no soy más que la nada. Sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios: 1. Nos confesamos para ser sanados. 2. Para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación, como el niño pequeño. Oh Jesús mío, entiendo profundamente estas palabras y sé por experiencia que un alma con sus propias fuerzas no llegará lejos, se cansará mucho sin hacer nada para la gloria de Dios. Se desvía constantemente porque nuestra mente es oscura y no sabe distinguir su propia causa. Llamaré una atención especial a dos cosas. Primero, elegiré para la confesión lo que más me humilla, aunque fuera algo muy pequeño, pero que me cuesta y por eso lo confesaré. Segundo, me ejercitaré en la contrición. No solamente a ocasión de la confesión sino en cada examen de conciencia suscitar en mí la contrición perfecta y, especialmente, antes de ir a descansar. Una palabras más, el alma que desea sinceramente progresar en la perfección, debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad cuanta dependencia.
Una vez, mientras hablaba con el director de mi alma, en un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, en tal tormento que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con este fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto, parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que dará el testimonio de la veracidad. La obra será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan. Antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de misericordia. Cuando venga este triunfo, nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimientos, pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es solo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No sé. ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos que proclamen esta gran misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. Durante una adoración Jesús me prometió, con las almas que recurran a mi misericordia y con las almas que glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En su relación conmigo en cierto modo hay desconfianza. Oh, cuánto esto hiere mi corazón. Recuerden mi pasión, y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. No hago ningún movimiento, ningún gesto a mi gusto, porque estoy vinculada a la gracia. Siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Jesús. Durante una meditación sobre la obediencia oí estas palabras: en esta meditación, el sacerdote habla de modo especial para ti, has de saber que yo me presto su boca. Trate de escuchar con la mayor atención y todo lo aplicaba a mi corazón, tal como en cada meditación. Cuando el sacerdote afirmó que el alma obediente se llena de la fuerza de Dios. Sí, cuando eres obediente, te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este cambio conmigo. Dije al Señor: Jesús, ilumina tú mi alma, ya que de lo contrario también yo entenderé muy poco de estas palabras. Sé que no vivo para mí, sino para un gran número de almas. Sé que las gracias a mí concedidas no son solamente para mí, sino para las almas. Oh Jesús, el abismo de tu misericordia se ha volcado en mi alma, que es el mismo de la miseria misma. Te agradezco, Jesús, por las gracias y los pedacitos de la cruz que me das para cada momento de la vida. Al comienzo de los ejercicios espirituales vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había 3 hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé por qué razón, sé solamente que es una cosa terrible ver tal mirada, que es una mirada del juez severo. Aquella mirada no me correspondía, sin embargo me paralizó el miedo. Cuando lo escribo, tiemblo toda.
No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra, las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la prédica. Al día siguiente volví a ver lo mismo que la primera vez y me atreví a decir estas palabras: «Oh Jesús, qué grande es tu misericordia». Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas 3 hermanas. Entonces, me llené de atrevimiento que venía del amor hacia el prójimo y dije al Señor: «Tú eres la misericordia misma, como tú mismo me has dicho, pues te ruego por el poder de tu misericordia, vuelve tu mirada bondadosa también a esas 3 hermanas y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio, que tu mirada bondadosa hacia mi alma sea para ellas y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí». De súbito Jesús me dijo estas palabras: «Hija mía, por tu amor sincero y generoso les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho». Y en aquel momento envolvió también a esas 3 hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. Cuando me quedé en la adoración entre las 9 y las 10, se quedaron también 4 hermanas más. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan grande número de almas que viven en el mundo, pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver esta más negra ingratitud sentí como si el corazón se me desgarrara, me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimir un llanto irrefrenable. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús. Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. Con gozo y deseo he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomo de la Santa Misa todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha asignado para cada momento y la cual no cederé a nadie. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico, tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón, el sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con qué puedo alegrar tu corazón. Siento que Dios me permitirá levantar el velo para que la tierra no dude de su bondad. Dios no está sujeto a eclipses ni a cambios, queda por la eternidad uno y siempre Él mismo. A su voluntad nada puede oponerse. Siento en mí una fuerza sobrehumana, siento el arrojo y la fortaleza debidas a la gracia que vive en mí. Comprendo a las almas que sufren en contra de la esperanza, porque experimenté el mies de fuego. Sin embargo, Dios no da sufrimientos por encima de las fuerzas. A menudo he vivido con la esperanza contra la esperanza, y he empujado mi esperanza hasta la total confianza en Dios. Que se haga conmigo lo que ha establecido desde la eternidad. Sería muy impropio que una hermana religiosa buscara alivio en el sufrimiento. He aquí lo que ha hecho la gracia y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente a un alma. La vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras.
quien sabe perdonar, se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación sino también a toda la patria. Dios ofrece las gracias de dos maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla. Pero para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Resucitaré a Jesús, pero primero tengo que vivir en él. Si no me separo de la cruz, entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las completa en mi Jesús, su gracia que obra sin cesar. La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, lo hace con todo su ser, con todo el poder de su ser. Si Dios me ha amado así, ¿cómo debo corresponder a esto yo, su esposa? Durante una prédica Jesús me dijo, en el pequeño racimo elegido tú eres la uva dulce. Deseo que el jugo que circula en ti se transmita a otras almas. Durante la renovación vi al Señor Jesús del lado de la epístola, con una túnica blanca y un cinturón de oro, y en la mano tenía una espada terrible. Eso duró hasta el momento en que las hermanas comenzaran a renovar los votos. Súbitamente vi una claridad inconcebible, delante de esa claridad vi una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se acercó el Señor Jesús y puso la espada sobre uno de los platillos y con todo aquel peso, bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. Justo entonces las hermanas terminaron de renovar los votos. De repente vi a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro, en forma como de un incensario. Cuando recogieron de todas las hermanas y pusieron el recipiente en el segundo platillo, prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento, del incensario salió una llama que alcanzó la claridad. Enseguida oí una voz desde la claridad: reponed la espada en su lugar, la ofrenda es mayor. En aquel momento Jesús nos dio a todos una bendición y todo lo que yo veía desapareció. Las hermanas empezaron a recibir la Santa Comunión, mi alma fue inundada de un gozo tan grande que no logro describirlo. ...15 de febrero de 1935. Viaje de 1 día a la casa familiar para ver a mi madre moribunda. Al saber que mi madre estaba gravemente enferma y ya cerca de la muerte, y que me pidió venir porque deseaba verme una vez más antes de morir, en aquel momento se despertaron todos los sentimientos del corazón. Como una niña que amaba sinceramente a su madre, deseaba ardientemente cumplir su deseo, pero dejé a Dios la decisión y me abandoné plenamente a su voluntad. Sin reparar en el dolor del corazón, seguía la voluntad de Dios. En la mañana del día de mi onomástico, 15 de febrero, la Madre Superiora me entregó otra carta de mi familia y me dio el permiso de ir a la casa familiar para cumplir el deseo y la petición de la madre moribunda. Enseguida empecé a prepararme para el viaje y al anochecer salí de Vilna.
Toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. Durante el viaje tuve una compañía muy agradable, ya que en el mismo compartimiento viajaban algunas señoras pertenecientes a una asociación religiosa mariana. Sentí que una de ellas sufría mucho y que en su alma se desarrollaba una lucha encarnizada. Comencé a rezar mentalmente por ella. A las 11 las demás señoras pasaron al otro compartimiento para platicar, mientras nosotras nos quedamos solas. Sentía que mi plegaria había provocado en ella una lucha aún mayor. Yo no la consolaba sino que rezaba con más ardor. Por fin, esa alma se dirigió a mí y me pidió que le dijera si ella tenía la obligación de cumplir cierta promesa hecha a Dios. En aquel momento conocí dentro de mí qué promesa era y le contesté: usted está absolutamente obligada a cumplir esta promesa, porque de lo contrario será infeliz durante toda su vida. Este pensamiento no la dejará en paz. Sorprendida de esa respuesta reveló delante de mí toda su alma. Era una maestra que antes de examinarse hizo a Dios la promesa de que si pasaba los exámenes se dedicaría al servicio de Dios, es decir, entraría en el convento. Pero dijo: después de aprobar muy bien los exámenes ahora me he dejado llevar por el torbellino del mundo y no quiero entrar en el convento, pero la conciencia no me deja en paz, y a pesar de las distracciones me siento siempre descontenta. Tras una larga conversación esa persona fue completamente cambiada y dijo que inmediatamente emprendería gestiones para ser recibida en un convento. Me pidió que rogara por ella. Sentí que Dios no le escatimaría sus gracias. Por la mañana llegué a Varsovia, y a las 8 de la noche ya estaba en casa. Es difícil describir la alegría de los padres y de toda la familia. Mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos, nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de podernos ver todos una vez más en la vida. Al ver cómo rezaba mi padre me avergoncé mucho, porque yo después de tantos años en el convento, no sabías rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo. Oh, cómo ha cambiado todo en estos 10 años, todo es desconocido, el jardín era tan pequeño y ahora es irreconocible, los hermanos y las hermanas eran todavía pequeños y ahora no los puedo reconocer, todos grandes y me sorprendí de no haberles encontrado tales como eran cuando nos habíamos separado. Estasio me acompañaba a la iglesia todos los días. Sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con él delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Te Deum. Tras un instante de silencio ofrecí esta querida alma al dulcísimo corazón de Jesús. ¿Cuánto pude rezar en esta iglesia? Recordé todas las gracias que en este lugar había recibido y que en aquel tiempo no comprendía y a menudo abusaba de ellas. Y me sorprendí yo misma de cómo había podido ser tan ciega. Mientras reflexionaba y lamentaba mi ceguera, de súbito vi al Señor Jesús resplandeciente de una belleza inexpresable que me dijo con benevolencia: oh elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas.
Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios, porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Cuando, cansada de relatar y deseosa de la soledad y del silencio, me aparté por la noche al jardín para poder hablar con Dios a solas, ni siquiera conseguí esto, ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando, todos los ojos clavados en mí. Pero logré encontrar el modo de tomar aliento. Pedí a los hermanos que cantasen para mí, porque tenían bellas voces y además uno tocaba el violín y otro la mandolina, y así en ese tiempo pude dedicarme a la oración interior sin evitar su compañía. Me costó mucho el tener que besar a los niños. Venían las vecinas con niños y pedían que los tomara al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión para ejercitarme en la virtud, porque más de uno estaba bastante sucio, pero para vencerme y no mostrar aversión, a aquellos niños sucios les daba 2 besos. Una vecina trajo a su niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus y me dijo, hermana, tómalo en brazos un momento. La naturaleza sentía aversión, pero sin reparar en nada, tomé en brazos y besé 2 veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Tuve muchas ocasiones para ejercitarme en la virtud. Escuché a todos que decían sus quejas y advertí que no había corazones alegres, porque no había corazones que amaran sinceramente a Dios, y no me sorprendía nada. Me afligí mucho de que no pudiera ver a mis 2 hermanas. Sentí interiormente en qué gran peligro se encontraban sus almas. El dolor estrechó mi corazón solo al pensar en ellas. Una vez, al sentirme muy cerca de Dios, pedí ardientemente al Señor la gracia para ellas y el Señor me contestó, les concedo no solamente las gracias necesarias, sino también las gracias particulares. Comprendí que el Señor las llamaría a una más estrecha unión consigo. Me alegro enormemente de que en nuestra familia reine el amor tan grande. Cuando me despedí de mis padres y les pedí su bendición, sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma. Mi padre, mi madre y mi madrina, entre lágrimas, me bendijeron y felicitaron la máxima fidelidad a la gracia de Dios, y pidieron que no olvidara nunca las numerosas gracias que Dios me había concedido llamándome a la vida consagrada. Pidieron mis oraciones. A pesar de que lloraban todos, yo no derramé ni una sola lagrimita. Traté de ser valiente y los consolé a todos como pude, recordándoles el cielo y que allí no habría más separaciones. Estacio me acompañó al automóvil. Le dije cuánto Dios ama a las almas puras. Le aseguré de que Dios estaba contento con él. Mientras le hablaba de la bondad de Dios y de cómo Dios piensa en nosotros, se puso a llorar como un niño pequeño y yo no me sorprendí porque es un alma pura, pues conoce a Dios fácilmente. Cuando subí al automóvil, desahogué el corazón y también me puse a llorar de alegría como una niña, porque Dios concedía tantas gracias a nuestra familia y me sumergí en una oración de agradecimiento. Por la noche estaba ya en Varsovia. Primero saludé al dueño de casa y después saludé a toda la comunidad. Cuando, antes de ir a descansar, fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por haber hablado tan poco con él durante mi estancia en casa, oí en el alma una voz, estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo, y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. La Madre Superiora me dijo que al día siguiente iríamos a Josefine Glasgow y que yo tendría la oportunidad de hablar con la Madre General. Me alegré muchísimo de eso.
La Madre General como siempre, la misma, llena de bondad, serenidad y Espíritu de Dios. Hablé con ella mucho tiempo. Asistimos a un oficio de la tarde. Cantaron la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor Jesús estaba expuesto en la custodia. Un momento después vi al pequeño Señor Jesús que salió de la hostia y él mismo descansó en mis brazos. Eso duró un breve momento, una enorme alegría inundó mi alma. El niño Jesús tenía el mismo aspecto que cuando entré en la pequeña capilla junto con la Madre Superiora, anteriormente mi maestra, María Josefina. Al día siguiente estaba ya en mi querida Vilna. Oh, cómo me sentía feliz de haber vuelto a nuestro convento. Me parecía como si entrara otra vez, no dejaba de alegrarme del silencio y de la calma gracias a las cuales el alma se sumerge en Dios tan fácilmente, todos le ayudan en esto y nadie estorba. La Cuaresma. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano, y se burlaban de él homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos, y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. Cuando, junto con una hermana, estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió. A pesar de darme miedo me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Oh amor eterno e inconcebible, te pido una gracia, ilumina mi mente con la luz de lo alto, permíteme conocer y apreciar todas las cosas según su valor. Al conocer la verdad, mi alma se llena de máxima alegría. 21 de marzo de 1935. Muchas veces durante la Santa Misa veo al Señor en mi alma, siento su presencia que me invade por completo. Siento su mirada divina, hablo mucho con Él sin decir una sola palabra. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que Él prefiere. Amo hasta la locura y siento que soy amada por Dios. En los momentos cuando me encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas, me siento tan feliz que no sé expresarlo. Estos momentos son cortos, porque el alma no los soportaría más, debería producirse la separación del cuerpo.
Aunque estos momentos son muy cortos, no obstante su poder que pasa al alma permanece muchísimo tiempo. Sin el menor esfuerzo siento un profundo recogimiento que entonces me envuelve y que no disminuye a pesar de que converso con la gente, ni me molesta en el cumplimiento de mis deberes. Siento su constante presencia sin ningún esfuerzo del alma, siento que estoy unida a Dios tan estrechamente como una gota de agua con el océano sin fondo. Este jueves sentí esta gracia al final de las oraciones. Duró excepcionalmente mucho tiempo, es decir, toda la Santa Misa, pensaba que moriría de gozo. En esos momentos conozco mejor a Dios y sus atributos, y también me conozco mejor a mí y mi miseria, y me sorprende que Dios se humille tanto hacia un alma tan miserable como la mía. Después de la Santa Misa me sentía sumergida totalmente en Dios y tenía presente cada mirada suya la profundidad de mi corazón. Parte 9. Hacia el mediodía entré un momento en la capilla y otra vez el poder de la gracia golpeó mi corazón. Mientras permanecía en recogimiento, Satanás tomó un tiesto de flores y con rabia lo tiró al suelo con toda su fuerza. Vi toda su furia y su envidia. No había nadie en la capilla, así que me levanté y recogí el tiesto roto y replanté la flor, y quise ponerla rápidamente en su lugar antes de que alguien viniera a la capilla. Sin embargo no lo logré, porque entraron enseguida la Madre Superiora y la hermana sacristana y algunas otras hermanas. La Madre Superiora se sorprendió de que hubiera tocado algo en el pequeño altar y que el tiesto hubiera caído. La sacristana mostró su descontento. Yo traté de no excusarme ni justificarme. Pero, al anochecer me sentía muy agotada y no pude hacer la hora santa, y pedí a la Madre Superiora el permiso de acostarme más temprano. Una vez acostada, me dormí enseguida. No obstante, cerca de las 11, Satanás sacudió mi cama. Me desperté inmediatamente y comencé a rezar con calma a mi ángel custodio. De súbito vi las almas que estaban expiando en el purgatorio. Su aspecto era como una sombra y entre ellas vi muchos demonios. Uno de ellos trató de molestarme arrojándose en forma de gato sobre mi cama y mis pies, y era tan pesado como si pesara algunos pud, una antigua medida de peso rusa equivalente a 40 libras. Todo aquel tiempo rezaba el rosario. De madrugada aquellas figuras se fueron y pude dormirme. Por la mañana, cuando fui a la capilla, oí en el alma la voz: estás unida a mí y no tengas miedo de nada, pero has de saber, niña mía, que Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder. Jueves Santo, 18 de abril de 1935. Por la mañana escuché estas palabras: desde hoy hasta la resurrección no sentirás mi presencia, pero tu alma se llenará de gran añoranza, y enseguida un gran deseo inundó mi alma. Sentía la separación del amado Jesús y al acercarse el momento de la Santa Comunión, vi en el cáliz, en cada hostia el rostro doliente de Jesús. A partir de aquel momento sentí en mi corazón una añoranza aún mayor. Viernes Santo. A las 3 de la tarde, cuando entré en la capilla, oí estas palabras: deseo que esta imagen sea venerada en público. Luego vi al Señor Jesús que agonizaba en la cruz entre terribles tormentos y del corazón de Jesús salieron estos dos rayos que están en la imagen. Sábado. Durante las vísperas vi al Señor Jesús resplandeciente como el sol, con una túnica clara, y me dijo: que se alegre tu corazón. Y me inundó una gran alegría y me traspasó totalmente la presencia de Dios, que es un tesoro inexplicable para el alma. 416. Cuando esta imagen fue expuesta, vi un vivo movimiento de la mano de Jesús que trazó una gran señal de la cruz.
Por la noche del mismo día, al acostarme, vi que la imagen estaba pasando sobre una ciudad y aquella ciudad estaba cubierta de redes y de trampas. Jesús, al pasar cortó todas las redes y por fin trazó una gran señal de la Santa Cruz y desapareció. Y yo me vi rodeada de muchas figuras malignas que ardían de gran odio hacia mí. De sus bocas salían diferentes amenazas, pero ninguna me tocó. Después de un momento esa visión desapareció, pero no pude dormirme durante mucho tiempo. ...26 de abril de 1935. El viernes, cuando estaba en Nostradamus durante las solemnidades en las cuales fue expuesta esta imagen, estuve presente en la homilía que dijo mi confesor. La homilía fue sobre la Divina Misericordia, fue la primera de las que exigía el Señor Jesús desde hacía mucho tiempo. Cuando empezó a hablar de esta gran misericordia del Señor, la imagen tomó un aspecto vivo y los rayos penetraron en los corazones de las personas reunidas, pero no en grado igual, unos recibieron más y otros menos. Una gran alegría inundó mi alma viendo la gracia de Dios. Entonces oí estas palabras: tú eres testigo de mi misericordia, por los siglos estarás delante de mi trono como un vivo testigo de mi misericordia. Terminada la homilía, no esperé el final del oficio, porque tenía prisa para volver a casa. Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos, y se dejaron oír las voces: nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años. Cuando les pregunté, ¿de dónde llegan en tal multitud? Estas figuras malignas me contestaron: de los corazones humanos, no nos molestes. Viendo su tremendo odio hacia mí, entonces pedí ayuda al ángel custodio y en un solo momento apareció la figura luminosa y radiante del ángel de la guarda que me dijo: no tengas miedo, esposa de mi Señor, estos espíritus no te van a hacer ningún mal. Sin su permiso los espíritus malignos desaparecieron enseguida y el fiel ángel de la guarda me acompañó de modo visible hasta la casa misma. Su mirada era modesta y serena, y de la frente brotaba un rayo de fuego. Oh Jesús, desearía fatigarme y cansarme, y sufrir durante toda la vida por este único momento en que vi tu gloria, Señor, y los beneficios de las almas. Domingo, 28 de abril de 1935. El primer domingo después de la Pascua de Resurrección, es decir, fiesta de la misericordia del Señor, clausura del jubileo de redención. Cuando fuimos a esta solemnidad, el corazón me latía de alegría por estar unidas estas dos solemnidades tan estrechamente. Pedí a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio, y el sacerdote tomó el Santísimo Sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre todo el mundo. De repente vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en la claridad había 3 puertas y en ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen, entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta, hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria que es inconcebible, infinita. Oí la voz: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia, le está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. Me alegré enormemente de la bondad y de la grandeza de mi Dios. 29 de abril de 1935.
En víspera de exponer la imagen fui con nuestra Madre Superior a ver a nuestro confesor. Cuando en la conversación fue abordado el tema de esta imagen, el confesor pidió que una de las hermanas ayudara a trenzar guirnaldas. La Madre Superiora dijo que Sor Faustina ayudaría. Eso me alegró muchísimo. Cuando regresamos a casa me dediqué enseguida a preparar los ramos verdes y con ayuda de una de las alumnas los transportamos. Ayudó también una persona que trabaja cerca de la iglesia. A las 7 de la tarde estaba ya todo listo, la imagen estaba ya colgada. Sin embargo, algunas señoras notaron que yo iba y venía por allí, ya que seguramente más estorbaba que ayudaba, pues al día siguiente preguntaron a las hermanas qué cosa era aquella bella imagen y qué significado tenía. Ustedes, hermanas, lo sabrán seguramente, porque ayer una de las hermanas la adornaba. Las hermanas, muy sorprendidas porque no sabían nada, todas quisieron verla y enseguida sospecharon de mí. Decían, Sor Faustina lo sabrá seguramente todo. Cuando empezaron a preguntarme, callaba, porque no pude decir la verdad. Mi silencio incitó su curiosidad. Redoblé mi vigilancia para no mentir ni decir la verdad, porque no tenía permiso. Entonces empezaron a mostrarme su descontento y reprocharme abiertamente, ¿cómo es posible que la gente de fuera lo sepa y nosotras no? Empezaron diferentes juicios sobre mí. Sufrí mucho durante 3 días, pero una extraña fuerza entró en mi alma. Me alegré de poder sufrir para Dios y para las almas que habían obtenido su misericordia en esos días. Al ver tantas almas que habían obtenido la misericordia de Dios en esos días, considero nada las fatigas y el sufrimiento, aunque sean las más grandes y aunque duren hasta el fin del mundo, porque ellos tienen límite, mientras las almas que se han convertido son salvadas de los tormentos que nunca tienen fin. Experimentaba un gran gozo viendo a otros que volvía a la fuente de la felicidad, al seno de la divina misericordia. Viendo la dedicación y el empeño del Padre Sopoco en este asunto, admiraba en él su paciencia y su humildad. Todo esto costó no solo mucho empeño y varios disgustos, sino también mucho dinero, y todo lo subvencionó el Padre Sopoco. Veo que la providencia divina lo había preparado a cumplir esta obra de la misericordia antes de que yo lo pidiera a Dios. Oh, qué misteriosos son tus caminos, Dios, y felices las almas que siguen la voz de la gracia de Dios. Oh alma mía, adora al Señor por todo y glorifica su misericordia, porque su bondad no tiene límites. Todo pasará, pero su misericordia no tiene límites ni fin. Si bien la maldad llegue a llenar su medida, en la misericordia no hay medida. Oh Dios mío, aun en los castigos con que hieres la tierra veo el abismo de tu misericordia, porque castigándonos aquí en la tierra, nos liberas del castigo eterno. Alégrense todas las criaturas, porque están más cerca de Dios en su infinita misericordia que el niño recién nacido del corazón de su madre. Oh Dios, que eres la piedad misma para los más grandes pecadores arrepentidos sinceramente. Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a la divina misericordia. En un momento, 12 de mayo de 1935. Por la noche, apenas me acosté, me dormí, pero si me dormí rápidamente, más rápidamente todavía fui despertada. Vino a mí un niño pequeño y me despertó. Este niño podía tener cerca de 1 año y me sorprendí de que hablara muy bien, ya que los niños de esta edad no hablan nada o hablan de manera poco comprensible. Era indeciblemente bello, parecido al niño Jesús y me dijo estas palabras, mira al cielo. Y cuando miré al cielo, vi las estrellas brillantes y la luna.
Ese niño me preguntó, ¿ves la luna y las estrellas? Contesté que las veía y él me replicó con estas palabras, aquellas estrellas son las almas de los cristianos fieles y la luna son las almas consagradas. ¿Ves la gran diferencia de luz que hay entre la luna y las estrellas? Igual de grande es en el cielo la diferencia entre el alma de un religioso y la de un cristiano fiel. Y continuó que la verdadera grandeza está en amar a Dios y en la humildad. Entonces vi cierta alma que está separándose del cuerpo en terribles tormentos. Oh Jesús, cuando lo escribo tiemblo toda, viendo las atrocidades que atestiguan contra ella. Vi, como de un abismo barroso salían almas de niños pequeños y más grandes, de unos 9 años. Estas almas eran repugnantes y asquerosas, semejantes a los monstruos más espantosos, a los cadáveres en descomposición, pero esos cadáveres estaban vivos y atestiguaban en voz alta contra el alma a la que yo veía agonizando. Y el alma a la que veía en agonía era un alma que en el mundo había recibido muchos honores y aplausos, cuyo fin es el vacío y el pecado. Por fin salió una mujer que en una especie de delantal llevaba lágrimas y que atestiguó mucho contra él. Hora terrible, en la que se nos presentarán todas nuestras obras en su completa desnudez y miseria. Ni una de ellas se pierde, nos acompañarán fielmente hasta el juicio de Dios. No tengo palabras ni términos de comparación para expresar cosas tan terribles y aunque me parece que esta alma no está condenada, no obstante sus tormentos no difieren en nada de los tormentos infernales, con la única diferencia de que un día terminarán. Un momento después vi nuevamente a ese mismo niño que me había despertado, y que era de una belleza espléndida, y me repitió estas palabras, la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad. Pregunté a ese niño, ¿cómo sabes que la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad? Estas cosas las pueden saber solamente los teólogos, mientras tú ni siquiera has estudiado el catecismo y ¿cómo lo sabes? Y él me contestó, lo sé y sé todo, y en aquel momento desapareció. Pero yo no me dormí en absoluto, mi mente estaba cansada de lo que empecé a meditar sobre lo que había visto. Oh, almas humanas, conocen la verdad muy tarde. Oh, abismo de la divina misericordia, derrámate lo antes posible sobre el mundo entero, según lo que tú mismo has dicho. Mayo de 1935. En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos y empecé a evitar interiormente las conversaciones con él, y sustituí a ese tiempo con la oración oral. Lo hacía de humildad, pero pronto conocí que no era una verdadera humildad, sino una gran tentación de Satanás. Una vez, cuando en lugar de la oración interior comencé a leer un libro espiritual, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes, preparas al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía, como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto. Una vez, cansada de esta lucha de amor con Dios y de excusarme constantemente de ser incapaz de cumplir esta obra, quise salir de la capilla, pero alguna fuerza me detuvo, me sentía inmovilizada. Entonces oí estas palabras, piensas salir de la capilla, pero no saldrás de mí, porque estoy en todas partes. Tú sola no podrás hacer nada para ti misma, pero conmigo puedes todo.
Durante la semana, cuando fui a mi confesor y descubrí el estado de mi alma y especialmente que evito la conversación interior con Dios, recibí la respuesta que no debía evitar la conversación interior con Dios, sino que tenía que escuchar las palabras que me decía. Actué según las indicaciones del confesor y en el primer encuentro con el Señor, caí a los pies de Jesús y con el corazón destrozado pedí perdón por todo. Luego Jesús me levantó del suelo y me sentó a su lado, y me permitió poner la cabeza sobre su pecho para que pudiera comprender y percibir mejor los deseos de su dulcísimo corazón. Luego Jesús me dijo estas palabras: hija mía, no tengas miedo de nada, yo estoy siempre contigo. Cualquier adversario te puede hacer daño solamente si yo se lo permito. Tú eres mi morada y mi estable descanso, por ti detengo la mano castigadora, por ti bendigo la tierra. En el mismo instante siento algún fuego en mi corazón, siento que voy a perder los sentidos, no sé qué pasa alrededor de mí, siento que me traspasa la mirada del Señor, conozco bien su grandeza y mi miseria, un extraño sufrimiento penetra mi alma y un gozo que no logro comparar con nada, me siento inerte en los brazos de Dios, siento que estoy con Él y me disuelvo como una gota de agua en el océano. No sé expresar lo que experimento. Después de tal plegaria interior siento fuerza y fortaleza para cumplir las más difíciles virtudes, siento aversión a todas las cosas que el mundo aprecia, con toda mi alma deseo la soledad y el silencio. Mayo de 1935. Durante el oficio de 40 horas vi el rostro del Señor Jesús en la Santa Hostia que estaba expuesta en la custodia. Jesús miraba amablemente a todos. A menudo veo al niño Jesús durante la Santa Misa. Es sumamente bello, en cuanto a la edad, parece que va a cumplir 1 año. Una vez, al ver el mismo niño en nuestra capilla durante la Santa Misa, me invadió un fortísimo deseo y ansia irresistible de acercarme al altar y de tomar al niño Jesús. En el mismo instante el niño Jesús se puso junto a mí al borde del reclinatorio y con las dos manitas se agarró a mi brazo, encantador y alegre, su mirada llena de profundidad y penetrante. Pero cuando el sacerdote partió la hostia, Jesús estaba en el altar y fue partido y consumido por aquel sacerdote. Después de la Santa Comunión vi al idéntico Jesús en mi corazón y durante todo el día lo sentí física, realmente en mi corazón. Un recogimiento muy profundo se apoderó de mí inconscientemente y no dije a nadie ni una palabra, evitaba en lo posible la presencia de la gente, contestaba siempre a las preguntas relacionadas con mis tareas, fuera de eso ni una palabra. 9 de junio de 1935. La venida del Espíritu Santo. Al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras: junto con tus compañeras implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo. Comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente que la voluntad de Dios respecto a mí es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy, y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras: no tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria, conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto, sin embargo me excusaba continuamente con mi incapacidad. 29 de julio 1935.
Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo, para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios, penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes. No se los había contado porque yo mismo no los entendía bien y el Señor no me había dado una orden clara para que lo dijera. El secreto era este, que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y la implorase para el mundo. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel instante una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Me defendía inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa, ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral, con el mismo aspecto como está pintado en la imagen, que me dijo: deseo que haya tal congregación. Eso duró un momento. Pero no hablé de eso enseguida, tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor: yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios. Pero, lo curioso es que Jesús, sin reparar en esta invocación mía, me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba esta obra y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar. Y yo, su pobre criatura, no sabía decir otra cosa sino que era incapaz, oh Dios. ...30 de junio de 1935. Al día siguiente, una vez comenzada la Santa Misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible, y tú vivirás en ella con tus compañeras. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable, y harás conocer esta al mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. Era el tiempo de acercarse a la Santa Comunión. Jesús desapareció y vi un gran resplandor. Luego oí estas palabras: te impartimos nuestra bendición, y en aquel momento de ese resplandor salió un rayo claro y traspasó mi corazón, un extraño fuego se incendió en mi alma, pensaba que moriría de gozo y de felicidad. Sentí la separación del espíritu con respecto al cuerpo, sentí una inmersión total en Dios, sentí que era raptada por el Omnipotente como un granito de polvo a los espacios desconocidos. Temblando de felicidad en los brazos del Creador, sentía que Él mismo me sostenía para que pudiera soportar la gran felicidad y mirar su majestad. Ahora sé que si Él mismo no me hubiera fortalecido antes con la gracia, mi alma no habría sobrevenido la muerte. La Santa Misa terminó no sé cuándo, porque no era en mi poder notar lo que sucedía en la capilla. Sin embargo, al volver en mí, sentía la fortaleza y el valor para cumplir la voluntad de Dios, nada me parecía difícil y si antes me excusaba delante del Señor, ahora sentía el ánimo y la fuerza del Señor que estaban en mí y le dije al Señor: estoy preparada para cada señal de tu voluntad. Dentro de mí experimenté todo lo que iba a pasar en el futuro. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser. Dispón de mí según tu divina complacencia y según tus designios eternos y tu misericordia insondable. Que cada alma conozca cuán bueno es el Señor,
que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor, y que no se excuse de ser indigna y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. Una vez, cuando la imagen estaba expuesta en el altar, durante la procesión de Corpus Christi, cuando el sacerdote expuso el Santísimo Sacramento y el coro empezó a cantar, los rayos de la imagen traspasaron la Santa Hostia y se difundieron sobre el mundo entero. Entonces oí estas palabras: a través de ti, como a través de esta hostia, los rayos de la misericordia pasarán al mundo. Después de estas palabras un gran gozo penetró en mi alma. En una ocasión, cuando mi confesor celebraba la Santa Misa, como siempre vi al niño Jesús en el altar desde el momento del ofertorio. Pero un momento antes de la elevación el sacerdote desapareció y se quedó Jesús. Y cuando llegó el momento de la elevación Jesús tomó en sus manitas la hostia y el cáliz y los levantó juntos y miró hacia el cielo, y un momento después vi otra vez a mi confesor y pregunté al niño Jesús dónde estaba el sacerdote mientras no lo veía. Y Jesús me contestó: en mi corazón. Sin embargo, no pude comprender nada más de aquellas palabras de Jesús. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Comencé a meditar estas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acusarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. El sacerdote me dijo estas palabras profundas: hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero, es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios, y que no tenía todavía el tercer grado del cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debía empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada, más bien agradezco al Señor que tiene a estos elegidos. Jueves, adoración nocturna. Al venir a la adoración, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación: son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: mira y ve el género humano en el estado actual. En un momento vi cosas terribles: los verdugos se alejaron de Jesús, y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad.
Eran sacerdotes, religiosos y religiosas y máximos dignatarios de la Iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición, todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo mi corazón se hundió en una especie de agonía. Y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos, pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso pero terriblemente doloroso salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado sino aquel que a eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo, veo el dolor sincero de tu corazón que ha dado un inmenso alivio a mi corazón, mira y consuélate. Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella un momento, vi toda una multitud de almas crucificadas como Jesús. Vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo, ¿ves? Esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en desprecio, también se parecerán a mí en la gloria. Y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí también en la gloria. La mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico. Vi también almas crucificadas que conozco y eso me dio mucha alegría. De repente Jesús me dijo, en la meditación de mañana reflexionarás sobre lo que has visto hoy. Y enseguida el Señor Jesús desapareció. Viernes. Estaba enfermo y no pude ir a la Santa Misa. A las 7 de la mañana vi a mi confesor celebrando la Santa Misa durante la cual veía al niño Jesús. Al final de la Santa Misa la visión desapareció y me vi, como antes, en la celda. Me llenó una alegría inexpresable de que aunque no pude asistir a la Santa Misa en nuestra capilla, la escuché de una iglesia muy lejana. Jesús puede solucionar todo. 30 de julio de 1935. Dio de San Ignacio. Recé fervorosamente a este santo reprochándole cómo podía mirarme y no venía en ayuda en las cuestiones tan importantes como lo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le decía a este santo, oh nuestro patrono, que has sido inflamado por el fuego del amor y del celo por la mayor gloria de Dios, te ruego humildemente, ayúdame a cumplir los designios de Dios. Fue durante la Santa Misa. Entonces al lado izquierdo del altar vi a San Ignacio con un gran libro en la mano, diciéndome estas palabras, hija mía, no soy indiferente a tu causa. Esta regla se puede aplicar también a esta congregación, indicando el libro con la mano desapareció. Me alegré muchísimo viendo cuánto los santos piensan en nosotros y lo estrecha que es la unión con ellos. Oh bondad de Dios, qué bello es el mundo interior porque ya aquí en la tierra nos relacionamos con los santos. Durante el día entero sentí la cercanía de este querido patrono mío. 5 de agosto de 1935, fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María.
En esta lucha transcurrió la meditación, la primera Santa Misa. Durante la segunda Santa Misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María. Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio y me abrazó y me dijo estas palabras: soy Madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. Adoración nocturna. Me sentía muy sufriente y me parecía que no podría ir a la adoración, sin embargo reuní toda la fuerza de mi voluntad y a pesar de haberme caído en la celda, no reparaba en lo que me dolía teniendo delante de los ojos la pasión de Jesús. Al venir a la capilla entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara, no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. ¡Qué gracia más grande de Dios es esta! ¡Oh, qué dulce es trabajar por Dios y para las almas! No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina, el amor llega hasta Dios. Una vez, después de la Santa Comunión, oí estas palabras: tú eres nuestra morada. En aquel momento sentí en el alma la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me sentía el templo de Dios, sentía que era hija del Padre. No sé explicar todo, pero el Espíritu lo entiende bien. Oh bondad infinita, cuánto te humillas hasta una miserable criatura. Si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios. Una vez el Señor me dijo: ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. En cierta ocasión el Señor me dijo: hija mía, toma las gracias que la gente desprecia. Toma cuantas puedas llevar. En aquel instante mi alma fue inundada del amor de Dios. Siento que estoy unida al Señor tan estrechamente que no cuento palabra con las cuales podría expresar bien esta unión. Siento que todo lo que Dios tiene, todos los bienes y los tesoros, son míos, aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente Él. En Él veo todo, fuera de Él, nada. No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior, aquí vivo continuamente con Él, aquí existe mi relación más íntima con Él, aquí vivo con Él segura, aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él.
Ahora ya no me da amargura cuando padezco un sufrimiento, ni tampoco las grandes consolaciones me exaltan. Se han adueñado de mí la paz y el equilibrio del espíritu que proviene del conocimiento de la verdad. ¿Qué me importa vivir rodeada de corazones enemigos, si tengo la plenitud de la felicidad en mi alma? O también, ¿a qué me ayudará la bondad de otros corazones, si no tengo a Dios en mi interior? Teniendo a Dios en mi interior, ¿quién puede perjudicarme de algún modo? Vilna, 12 de agosto de 1935. Ejercicios espirituales de 3 días. Al anochecer del día anterior a los ejercicios espirituales, durante la asignación nocturna de los puntos de la meditación, oí estas palabras: durante estos ejercicios espirituales te hablaré por boca de este sacerdote para asegurarte y fortalecerte sobre la veracidad de mis palabras con las cuales hablo en el fondo de tu alma. Aunque estos ejercicios espirituales los hacen todas las hermanas, no obstante tengo una atención especial por ti para fortalecerte y hacerte impávida frente a todas las contrariedades que te esperan. Por eso escucha atentamente sus palabras y medítalas en el fondo de tu alma. Oh, cómo quedé sorprendida, dado que todo lo que el Padre decía sobre la unión con Dios y sobre los impedimentos en esta estrecha unión, yo lo experimentaba exactamente en el alma y lo oía de Jesús que hablaba en el fondo de ella. La perfección consiste en esta estrecha unión con Dios. En la meditación de las 10, el sacerdote habló de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección, no conocen esta gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esa meditación sobre la bondad de Dios, correspondía con lo que Jesús me había dicho y se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad he comprendido claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda, la palabra de Dios es clara y explícita. Durante toda la meditación vi al Señor Jesús sobre el altar, con una túnica blanca, teniendo en la mano mi cuaderno en el que estoy escribiendo estas cosas. Durante toda la meditación Jesús hojeaba las páginas del cuaderno y callaba, pero mi corazón no lograba soportar el ardor que se había incendiado en mi alma. A pesar de los esfuerzos de la voluntad para dominarme y para no dejar conocer a los que me rodeaban lo que pasaba en mi alma, al final de la meditación sentí que no dependía de mí en absoluto. De repente Jesús me dijo: ¿no has escrito en este cuaderno todo sobre mi bondad hacia los hombres? Deseo que no omitas nada. Deseo que tu corazón esté basado en una completa tranquilidad. Oh Jesús, mi corazón deja de latir cuando contemplo todo lo que haces por mí. Te admiro, Señor, por humillarte tanto hasta mi alma miserable. ¿Qué métodos inexplicables usas para convencerme? Por primera vez en mi vida tengo los ejercicios espirituales de este tipo, cada palabra del sacerdote la entiendo de modo singular y claro, ya que todo esto lo viví antes en mi alma. Ahora veo que Jesús no deja en incertidumbre a un alma que lo ama sinceramente. Jesús desea que un alma que se relaciona con Él estrechamente, esté plenamente tranquila, a pesar de los sufrimientos y las contrariedades.
Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu, hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte. Jesús me dijo que si tengo alguna duda respecto a esta fiesta o a la fundación de esta congregación, o respecto a cualquier cosa de que te hable en el fondo de tu alma, te contestaré enseguida por la boca de este sacerdote. Durante una meditación sobre la humildad me volvió la vieja duda de que un alma tan miserable como la mía, no cumpliría la tarea que el Señor exigía. En el mismo momento en que yo analizaba esa duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales, interrumpió el tema de la predica y dijo justamente lo que yo tenía en duda, es decir, que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumentos para realizar sus obras más grandes, y esta es una verdad incontestable. Veamos a quienes eligió como apóstoles, o veamos la historia de la Iglesia, qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo, porque justamente en esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Cuando mi duda cedió completamente, el sacerdote volvió al tema sobre la humildad. Jesús, como siempre durante cada predica, estaba en el altar y no me decía nada, sino que con su mirada penetraba amablemente mi pobre alma que ya no tenía ninguna excusa.